Bereshit no puede ser estudiada ni como lo estudia el cristianismo o como lo estudia el judaísmo. Cuando digo cristianismo me refiero muy particularmente a las iglesias evangélicas, porque en lo personal me he dado cuenta que ya ninguna iglesia evangélica, primero no tiene ya denominación, aunque quizás en sus puertas siga diciendo tal o cual título denominacional, por un interés políticamente correcto a fin de que el registro de culto de cada nación no les haga problema. Pero además de tener el letrero y quizás no bajarlo nunca, desde sus líderes ya no son un lugar de entrenamiento, no son un lugar donde la gente al escuchar el estudio y la exposición de la palabra sale en dirección misional o en acción misional. Porque la diaconía tiene que ver con eso, que también Juan José nos lo dijo. Nuestra actitud es peregrinar la vida, pero con una misión. Digo de nuevo, mi actitud, tu actitud, nuestra actitud de peregrinar la vida, pero con una misión. Y esa misión es ser pescadores de almas o pescadores de hombres. Y el Evangelio de Marcos nos ayuda a eso, para que ahora Noaj, pero especialmente después nuestro padre Abraham, y justamente con él nuestro padre Isaac y luego Jacob, y más especialmente esa simiente de Jacob, de Yosef HaSadik, podamos entender que Bereshit y Marcos no están tan lejos de la intención divina. Si decís que sos hijo de Dios, tenés que manifestarte como alguien que tiene unción divina. Solo los hijos de Dios son reconocidos arriba como ungidos, pero los ungidos siempre son siervos. Quisiera invitarlos a que abran el Evangelio de Marcos, ni más ni menos. Hoy vamos a hablar de que mi conciencia de siervo nos reorienta la vida, y ese es el título que va a aparecer allí. No sirve decir que uno está vivo si no sabe a dónde va o para qué está. Reorientar la vida no es hacerlo desde tu individualidad, es hacerlo desde una conciencia colectiva. Las fiestas que se alejaron, no están tan lejos, ya se han ido hará unos días atrás, pero hablo del mes que se está yendo, el séptimo mes, nos colocó en altas fiestas. ¿Qué son las altas fiestas? Y citas con Dios que nos permiten mirar con esperanza el futuro, entendiendo que al futuro llegamos nosotros bien, sanos, salvos por el Eterno, siempre y cuando nuestra vida esté orientada en Él. Y para eso necesitamos congregarnos, porque solo congregados podemos sentir el aliento de la buena noticia de Dios, nos da pauta para realmente servir. Hoy quiero hablar de los verdaderos servidores. No son los 3 diáconos, no son los 44 nombres que salieron de alguna manera sugeridos de donde estos 3 diáconos, más las 3 diaconisas que voy a anunciar en Luna Nueva. Es que ni esos 3 que ahora vamos a ver, varones, ni aquellas 3 mujeres, ni los 44 nombres, ni todos los que están acá, son el blanco propio de este evangelio, sino que en este evangelio también están los que hoy aquí no están. Me refiero a varones y mujeres que sí están en tu vida. Varones y mujeres que con todo lo que les pasa, ya sea desde lo que se enteran en la geopolítica del mundo, ya sea desde las noticias nacionales o provinciales, especialmente el miedo los va encarcelando en sus corazones, muy particularmente porque además de todo lo que oyen en el mundo, en su propio mundo, hay muchas cosas desordenadas a las cuales ellos las interpretan como malas noticias o como cosas negativas. Entonces, cuando hablamos de Marcos, lo primero que tenemos que entender es ¿qué es este evangelio? Y para eso nos tenemos que dirigir a un libro, a un escrito muy antiguo, porque por más que está en la Biblia, y la Biblia puede ser hoy un texto muy moderno, la literatura que aquí está, muy joven, tiene 20 siglos de antigüedad, 2000 años, desde el texto, por ejemplo, de Marcos hacia nosotros, 2000 años. Y en 2000 años la humanidad ha ido cambiando en su historia, en sus modos, en sus modas, en sus métodos, en sus filosofías, en sus estilos de vida. Pero lo bueno es que lo único que no cambia a lo largo de los años en la humanidad es su llamado a trascender. Lo vimos en Coeleto, Eclesiastés. Todo Dios lo hizo hermoso en su tiempo. Estoy citando Eclesiastés 3:11. A todo le puso un propósito y dentro del ser humano ha colocado el sentido de eternidad para que el hombre solo no pueda jamás entender el diseño total de la existencia humana y de la existencia cósmica. Entonces, desde esto último que digo, creo que sí vamos a poder meternos en el Evangelio de Marcos con una intención. Considerar lo que Marcos quería que nosotros miráramos al estudiar primero los lectores de él miraran cuando lo leyeran y después el Espíritu Santo que inspiró a Marcos
lograra a nosotros, cuando leyéramos el Evangelio, impregnarnos de esto de estar con una vida orientada. La diapositiva que tienen ahí habla de más o menos la fecha y el lugar donde se escribió. No tenemos la dicha algunos todavía de conocer Europa. Este es el próximo país que yo voy a conocer. País que en 2 años más me va a tener que otorgar la ciudadanía, porque al menos para eso estoy aprendiendo italiano. No desciendo de italianos, pero gracias a Dios me casé con una tana y los trámites ya están en marcha. Así que muy pronto me verán transmitir el aula virtual desde quizás esa ciudad llamada Roma. Amén, Señor. Entonces, lo que sí quiero decirte es que esa fecha es estimativa. Hay mucha discusión, pues los libros no ponían edición o fecha de impresión. Se escribían en rollos, los copistas iban copiando, pero como no pensaban que muchos de estos libros, como el Evangelio, iba a trascender años, no les ocupaban ni se preocupaban por la fecha. Aproximadamente año 55 después de nuestra era común, después de Cristo es DC. El lugar quizás lo digo desde Roma, por lo que en la primera carta de Pedro habla de Marcos, que está con él y lo llama mi hijo apostólico de alguna manera, y Pedro está escribiendo desde Roma su carta, aunque él a Roma ya le llama como le llamaban todos los del camino, la Babilonia. No era la ciudad de Babilonia, que existía en ese entonces cuando Pedro escribe su primera carta. En Babilonia estaban configurándose los primeros cuerpos de rabinato que serían los que contribuirían a ir escribiendo el Talmud, mientras también después en Israel se hace, y el Talmud hoy tiene 2 compilaciones. Lo que se escribió en esa Babilonia verdadera, ya entre el Éufrates y el Tigris, Medio Oriente, donde hoy es la zona de Irak, y bueno, lo que se escribió también en Israel. Bueno, dejo esa Babilonia de lado, me pongo en la Babilonia que Pedro en primera carta menciona. ¿A qué le llamaba Babilonia Pedro, los demás apóstoles, los primeros cristianos? A lo que después descubrimos por el propio Juan en Apocalipsis o el libro de Revelación. Babilonia o Babilonia la Grande es la ciudad que por aquel entonces imponía su cultura, su forma de pensar. Cuando digo cultura me refiero a una forma de pensar, a una forma de creer, etc. Por si no lo sabes, esa cultura sigue hasta hoy. El Imperio Romano es lo que cayó, pero no cayó su cultura. Porque la cultura de ellos tenía una buena base que había ganado el mundo. Ya lo hablamos y en Hanukkah lo vamos a volver a recordar, el helenismo. El helenismo es la fuerza más poderosa que pone techo al conocimiento de Dios. Después está el islamismo que apareció después. Pero el helenismo fundaba la forma de pensar de los romanos. A los romanos no les gustaba pensar mucho, así que ya los griegos habían pensado por ellos. Y 20 siglos después les tengo que decir que nosotros somos una cultura occidental, nos dicen los que estudian las cosas sociales o historiadores, pero en realidad el occidente es Roma mismo, aunque Roma no sea un imperio que se llame así. En eso quiero decirte algunos datos que me parece bueno decirlo acá, hoy y ahora, por preguntas que he recibido. Marcos es el evangelio más, perdón la palabra que voy a usar, entre comillas, despreciado de la historia del cristianismo. Alguna vez le hablé de un tal Marción, que puso énfasis en que los libros del Antiguo Testamento ya no corrían más, porque el Jehová o el Dios de ese Antiguo Testamento era un Dios que ya no era lo mismo que el Dios bueno que se había manifestado en Jesucristo. Desde el siglo III todo esto va a intoxicar esa herejía al movimiento, y si bien hay gente que se mantiene más apartada, haciendo lo que hoy nosotros estamos volviendo a hacer, muchos no lo hacían. Entonces, sí quiero decirte que en el siglo I, donde todavía todo era puro y la cultura que iba contra el imperio, la cultura del imperio romano era la cultura llamada judaísmo, porque en el mundo hay solo 2 culturas poderosas. La cultura occidental o cultura grecorromana, helenismo en sí, y la otra cultura se llama judaísmo. Quiero saber si eso fue claro. Si eso te es claro, vas a entender por qué a vos te cuesta, cuando querés explicarle lo que haces, que los que te conozcan se acerquen más a vos, porque todo el mundo, al tener la cultura contraria al judaísmo, es antisemita. El antisemitismo no es hoy odiar a los judíos que desde el Estado de Israel, dirigidos por Netanyahu, supuestamente atacan Gaza. El antisemitismo es odiar lo que sea cultura judía. Por eso, en el mundo grecorromano, a Jesús lo convirtió en un héroe acomodado a los mitos que ellos creían.
Desde el siglo III y especialmente el siglo IV hasta acá, todo el occidente fue recibiendo un Jesucristo ajeno a el Jesús histórico que nos aparece en los distintos evangelios y hoy en el Evangelio de Marcos. ¿Me explico hasta ahí? Por lo tanto, cuando vos estás volviendo a Yeshua, también estás decidiendo en cambiar de cultura. Porque esto es lo que tenemos que empezar a luchar y hacer entender a esa gente que dice, bueno, pero se congrega con el pastor Pirulo. Pero el pastor Pirulo está en la cultura anti-Yeshua. Y nosotros, para poder entender esta cultura, tenemos que entender cómo esta gente a la cual Marcos le escribió, el propio Juan Marcos, que así se llamaba este varón, tuvieron que soportar, no pensando en ellos, ni tampoco pensando en el Yeshua que amaban, sino pensando en todos los que desde ellos, por el ejemplo que daban desde esa cultura llamada el judaísmo, impregnarían a todas las naciones. Por eso han pasado 2000 años y aunque se metió Roma en el cristianismo, lo hizo religión, le metió helenismo grecorromano, le metió mitología, agarró a Yeshua Mashiach, lo hizo Jesucristo. A Jesucristo lo convirtió en un héroe mitológico que es inalcanzable. Aunque eso ha pasado, la palabra del maestro, que también en Marcos está, pero en Mateo está más fuerte, las puertas del Hades no prevalecerán contra la asamblea, se siguen cumpliendo. Ahora la pregunta es, ¿por qué Marcos escribió? ¿Y cómo logra Marcos escribir? Lo que no terminé de contarte es que justamente en el siglo III, cuando este tal Marción va mirando con desprecio los libros de lo que se empiezan a llamar en esa época ya Antiguo Testamento, también en algunos lugares a Marcos se lo consideraba un evangelio de poca importancia, porque era un evangelio muy cortito. El único que había hablado muy bien de él en el siglo II era un discípulo del apóstol Juan. Cuando el apóstol Juan muere, el supervisor de esas 7 iglesias que usted ve en Apocalipsis se llamaba Papías. También había hablado muy bien Ignacio de Antioquía, otro discípulo de Juan, según la tradición, el famoso niño que llevó los panes y los peces cuando fue la multiplicación. Es lo que se dice, y ¿por qué no? Sí creerlo. Pero después de ellos dos, siglo III, siglo IV, ya al Evangelio de Marcos no se lo consideraba muy bien. Salvo Jerónimo, el que hizo la traducción Vulgata, que dijo, este Evangelio en realidad es la base de los otros. Pero se olvidaron del Jerónimo este. Por el siglo XII alguien más volvió a hacer valorar el Evangelio, pero cuando aparece ya la reforma luterana o protestante y se van dando toda la historia de las distintas peleas organizacionales religiosas, el cristianismo no consideraba el Evangelio de Marcos como algo potente o digno de ser estudiado. ¿Para qué? Mateo era más claro, Lucas era mejor. Todo por ese error de que Mateo y Lucas se dedicaban a hablar de Yeshua desde la infancia. Y Juan era mejor incluso porque Juan ubicaba a Yeshua en la preexistencia. Pero Mateo empezaba desde no sabemos quién, desde nada, según se decía. Para otro dato más histórico, ¿saben cuándo, por ejemplo, en la Iglesia Católica se vino a valorar el Evangelio de Marcos? En el famoso Concilio Vaticano II. Un concilio que un papa llamado Juan XXIII convoca, muere durante ese tiempo de concilio el tal papa, aparece el papa Pablo VI, con él se termina, y allí, a causa de los descubrimientos, de los rollos del Qur'án, se descubrió lo que ahora te tiro. Marcos es el evangelio matriz de Mateo y de Lucas. Tanta importancia que se le daba a Mateo y a Lucas, cuando Mateo y Lucas habían tomado y logrado organizar su esquema de mensaje desde el Evangelio de Marcos. Este es el proceso de formación y lo van a ver. Alguien me preguntó, yo se los cuento. Al principio, desde que Yeshua resucita, libro de los Hechos, atención, diga, libro de los Hechos, todo se proclamaba y todo se enseñaba de boca a boca, de face to face, boca a oído, o sea, en forma oral. A eso se le llamaba transmisión de tradición. En ese esquema que ahora sí está completo, aparece Marcos y a lo que la gente iba contando lo empieza a escribir. Entiendan que en la tradición de los hechos de Yeshua había gente que lo contaba porque había conocido a Yeshua, había visto, había sido quizás protagonista de esas historias que después Marcos escribe, y también algunos habían escrito su historia como si vos contaras tu testimonio en un papel. Eso llega a Marcos y Marcos lo va a recopilar con la ayuda de un tal, recién lo nombré, un tal apóstol Cefas, en griego Petros, en latín Petro, en español Pedro. Esa es tradición oral, mucha gente hablando, Pedro
le recomienda a Marcos cómo juntarlo y escribir esto que ustedes tienen ahora abierto, el Evangelio. Luego ustedes ven que gracias a eso, otras tradiciones que estaban en el oriente, en la zona de Siria, Irak, la zona del Mar Negro, pasando el Éufrates inclusive, Mateo la había juntado. Pero Mateo, allá por el año 55, 60, había escrito estas tradiciones en un evangelio hebreo. Solo era para los judíos y solamente lo podían leer los judíos. Pero cuando Marcos escribió, que lo va a hacer en griego, Mateo va a tomar lo de Marcos y digo Mateo, pero puede ser un discípulo de Mateo, un secretario de Mateo, pero a la hora es la obra de él. Al evangelio de él lo va a esquematizar en todo lo que Marcos había traído. Pero Mateo va a sumarle, por eso es que hay cosas de la infancia, eso que tienen que se llama fuente Q. Algunos lo llaman el Evangelio Q. Eso es lo que se encontró en el descubrimiento del Mar Muerto, los rollos del Mar Muerto. Eran escritos así sueltos que hablaban de distintas historias de la misión o misteriosa misión o mesiánica misión del Maestro. Esa fuente Q influenció en Mateo, Marcos en Mateo, y Marcos más la fuente Q, más las tradiciones que va a recopilar Lucas, que al cual ya vimos. Lucas es más experto, es un historiador, es médico él, pero le gusta escribir historia. Él va a tener incluso las tradiciones orales o historias que salían de la boca de la propia Miriam. Lucas va también a escribir su evangelio. Ahí tienen cómo se compilaron o se terminaron formando los 3 evangelios que desde ahora vamos a estudiar. ¿Los aburro con esta explicación? ¿Les queda claro este panorama? O sea que en 1960 o 1970, una organización religiosa vino a descubrir que Marcos tenía que ser considerado como realmente el evangelio más importante a estudiar. ¿Y por qué? Porque Mateo y Lucas, gracias a Marcos, se inspiraban en un detalle. Sí, Mateo decía, Yeshua es del linaje de David. Amén. Lucas escribía, Yeshua es la salvación que no solamente viene de David y de Abraham, sino que nos conecta directamente con la promesa que Dios le dio a Adán, el hijo de Dios, Bereshit, ¿verdad? Entonces Lucas hablaba de una salvación que era para todo Israel, pero desde Israel inclusive para todo el que quisiera regresar al Señor. Porque eso es lo bueno del Evangelio. Con la Torá no podés entrar en esta conciencia. Con la Torá, ¿qué hace el judío? La Torá es solo para los judíos. Ustedes tienen, los noágidas, tienen las leyes de Noaj. Leyes que no existían en la época de Moshe, ni en la época de Yeshua, ni en la época de Pablo y Pedro. Por ahí hay gente que quiere insistir de los judíos de que sí existían. No, las leyes noágidas fueron creadas en el siglo XII por una interpretación con intencionalidad, ponga usted si mala o buena, de un tal Maimónides en su sobrenombre, o el Rambam, que para que los gentiles no se metieran a estudiar la Torá, ya que los gentiles los perseguían a ellos, va a decir que los gentiles que querían de repente acercarse a lo que querían la cultura judía, tenían las leyes noágidas. Y va a estipular las leyes noágidas, que cuando ahora estudiemos Noaj, usted va a descubrir que no existen 13 mandamientos noágidos, o 7 mandamientos noágidos, ¿no? 13 son lo que Maimónides habla del Mashiach. ¿Por qué yo he dicho esto? Porque nosotros sí somos evangélicos, pero no evangélicos de eso que allá afuera ni saben qué es evangelio. Somos evangélicos porque entendemos que estos libros son el relato de cómo miraban no a un Jesús mitológico que desde el dogma romano apareció en algún momento de la historia humana, sino a un Jesús que se podía solo conocer, sabiendo que fue su historia real, desde una vivencialidad. Digan conmigo, al Mesías se lo conoce vivenciándolo. Y eso es lo mejor que te puede pasar a vos. Y eso es lo mejor que tenés que anhelar que le pase a los otros que en tu mundo se encuentran. No tienes por qué explicar Torah, y de Torah Shabbat, y de Shabbat Moadín, y de Moadín los Tzitzit, y de los Tzitzit el Kashrut. Eso, lo dice Hechos, ya tendrán la oportunidad de aprender a Moisés los sábados en las sinagogas. Aquí lo vamos a enseñar, pero en tu vida, en tu casa, en tu trabajo, en tu grupo UBA, tiene que haber evangelio del reino. ¿Y qué es evangelio del reino? Primero, la valoración de que estos libros, en realidad, si ustedes miran esa red, fue el movimiento del espíritu de la profecía
que en Génesis 1:2, y esta mañana lo enseñaba bien, se movía sobre la faz del abismo. ¿Se acuerdan de ello? Miren esto, esa lámina, y observen también o escuchen mejor, si quieren lo buscan, pero ya creo que lo saben, ¿verdad? Escuchen, mirando la lámina, y la tierra se encontraba desordenada y vacía. Diga conmigo, tohu vabohu. Bien, vamos de nuevo, tohu vabohu. Tohu es desordenado y bohu es vacío. Y las tinieblas, Hoshek, ¿se acuerdan de eso? Esta mañana lo enseñé, la oscuridad, Hoshek. ¿Qué es las tinieblas? Y la muerte estaba sobre la faz del abismo, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ese movimiento del Espíritu es lo que siempre se movió hasta que llegó Yeshua. Y aún Yeshua, habiendo muerto, resucitado, ascendido y enviado al mismo Espíritu, puso en el alma de los hombres lo que en Génesis 2 aparece, el alma del ungido. Porque dentro de tu corazón lo que hay es un alma ungida con el espíritu de la profecía que en Génesis 1:2 aseguró que el alma del Mesías ya estuviera vibrando en alguna dimensión para que en tiempo y forma, Gálatas 4:4, en tiempo y forma, dice Gálatas 4:4, un ángel le anunciara a una virgen, a una betulá llamada Miriam, traducido al griego como María, que concebería un hijo por obra y gracia del Espíritu Santo. Y vuelvo entonces a que mires el movimiento del Espíritu. Todos estos libros que vamos a partir de este nuevo ciclo también a estudiar, llevan a que vos vivencies, que el Espíritu Santo se ha movido para que vos hoy estés aquí. Lo que le hablé a Franco se lo habló a todos. Debemos valorar el estar aquí. Entonces miremos lo siguiente, ¿cuál es el tema central? Después lo vas a ver en la transmisión, yo voy a ir muy rápido. Yeshua en acción. Eso debe estar saliendo en la pantalla completa. Los hechos de Yeshua, destacándolo como siervo sufriente de Dios. Ahí es donde yo quiero remarcarte. Digan detrás de mí, el siervo sufriente de Yahvé en plena acción. ¿Cuál es la plena acción? Que todo lo que hizo era, en cada cosa que hacía, vine a dar mi vida en rescate por muchos. Y ahí se incluye a las naciones gentiles. Porque al buscar a las tribus perdidas de Israel, no se iba a poder evitar que muchos que ya se habían hecho gentiles, vinieran desde su gentilidad trayendo a gente que quizás, como mi esposa, no tiene ascendencia judía, o no lo sabemos, porque quizás en la isla de Sicilia llegaron algunos judíos huyendo de la persecución marrana que hicieron los reyes católicos. Capaz que sí. Quiero llevarlos a Hechos capítulo 2. Hechos 2 te va a dar un panorama. Ya sé que lo estudiamos, pero recuerden, Marcos, cuando escribe el Evangelio, lo hace desde Roma, influido especialmente por las tradiciones que le ayudó a juntar ¿quién? El apóstol Pedro. Lo voy a decir como lo dijo algún hermano, Kefas. En hebreo, Kefas. Pedro, piedra. ¿Sí? Hechos 2 te dije, si no te lo dije, te lo digo. Hechos 2. 22. Voy a leer hasta el 24. Esto creo que yo lo enseñé desde mi casa un día jueves. Varones israelitas, oíd estas palabras. Yeshua, Nazareno, diga, Yeshua Nezri. Más fuerte, Yeshua Nezri. Porque sabe que Nazareno viene de Nazaret, pero el nombre Nazaret viene de Nezer. Y Nezer significa retoño. ¿No leemos Isaías 11 que dice, saldrá un retoño? Saldrá un Netzer. Del tronco de Isaí. ¿Quién es el tronco de Isaí? David. O sea que cuando Pedro está hablando de Yeshua Nezri, los que lo están oyendo están interpretando a Pedro. Y dice, Pedro está diciendo que el Yeshua ese que hace tiempo atrás murió en la cruz, ¿es en realidad lo que Isaías 11 profetizaba? Y sigamos viendo. Varones israelitas, oigan estas palabras, Yeshua Nazareno, Yeshua Nezri, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos. ¿Quiénes son esos inicuos? Muy bien, diga fuerte, los romanos.
crucificándolo, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Hoy hablé de la muerte y Yeshua mostró que lo que está en Génesis 1, la creación de la muerte, fue vencido ahí mismo, en Génesis 1:2, cuando el mismo Espíritu de Dios creó el alma del Mashiach. No fue creado Mashiach, atención con eso, Mashiach nunca fue creado. Hola, repito porque veo que eso puede traer confusión. Mashiach nunca fue creado. Él es preexistencial y es eterno, es el primogénito de toda la creación. Lo que sí fue creado fue el alma que un día, cuando el Espíritu Santo movilizara el óvulo de Miriam, sería justamente puesto en esa virgen. Por eso, para los movimientos mesiánicos que dicen, no, en realidad era necesario que Yosef se acostara con Miriam, está esa teoría, y que ellos fornicaron, pero bueno, era necesario porque Dios bendijo esa fornicación para que naciera Mashiach, porque es imposible que un hijo nazca si no hay intervención de varón. Contrario a lo que los mismos sabios interpretan, el alma de Mashiach estaba formada. Y justamente esa alma predeterminada, en tiempo cuando ya estaba en un cuerpo, fue soltada de dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por la muerte. Él venció la muerte. Por lo tanto, tú no puedes estar muerto. Hay dos tipos de muerte que ingresaron cuando Samael, la serpiente antigua, Hasatán, el ángel de la muerte, todo lo que aprendieron esta mañana, le habló en forma de serpiente o posesionando a aquella serpiente a Javá, a Eva. Dos formas de muerte. La que empezó apenas probaron el fruto, muerte ontológica, diga muerte ontológica. ¿Sabe qué significa muerte ontológica? Pérdida del sentido que tiene tu esencia. Muerte ontológica es no tener orientada lo esencial de tu vida. Repito, muerte ontológica es que mi vida no tenga orientación desde mi esencia. Lo dije de otra manera. ¿Lo captás? ¿Sí o no? Por si no lo saben, ¿de dónde fue sacada Eva en cuanto al Adán, que en ese momento era andrógino, tenía los dos sexos en él? Del costado. Y algunas traducciones, especialmente las cristianas, ¿qué dicen? Costilla. Bien. Desde los conocimientos de los sabios, y aún el Zohar incluido, hablo Talmud y Zohar, el costado significa que fue tomado parte de algunos huesos de Adán. Y la palabra hueso, escuche, en hebreo, tiene las mismas letras para decir esencia. Por eso el varón estaba con ella cuando habló la serpiente. Pero la serpiente le habló a la esencia que había salido del hombre y que ahora lo hacía sentir pleno, para que el hombre, anhelando que su esencia no perder la esencia, también probara lo que la esencia engañada fue llevada a probar. Ahí está la primera parte de la explicación de qué es muerte, muerte ontológica, muerte esencial. Pero ahora me vuelvo acá. ¿Por qué leí estos 3 versículos? Porque según los entendidos, no yo, a lo largo de muchos siglos, no voy a tratar de recordar los nombres porque puedo pecar en esto, debería haber traído anotado eso. Entendieron que Marcos, y luego Mateo y Lucas van a organizar, pero Marcos organiza el mensaje que está aquí encriptado. ¿Se acuerdan que yo le expliqué que este sermón no es completo lo que dijo Pedro? ¿Se acuerdan eso? Está escrito en forma encriptada. O sea, que se lo ha tomado, perdón que vaya a hacer esto, y al mensaje que a lo mejor era así, Lucas, que es el que escribe Hecho, lo va doblando y codificando de tal manera que los que lo leen saben de qué se refiere. Nosotros no. Estamos aprendiendo a hacerlo, ¿sí? Marcos va a hacer eso. Marcos va a agarrar estos 3 versículos y lo va a convertir en un evangelio. ¿Y especialmente en qué? En que Yeshua era el siervo sufriente de Dios que siempre estuvo en acción de servicio. Vino a dar su vida en rescate por muchos, como ahí dice, y en eso quiero que usted hoy marque. Yeshua en acción tiene que llevarte a tu vivencia de cada acción cotidiana. Porque si tus acciones no tienen que ver con servicio, sino con ganar plata, que la empresa ande, cuando llegue Shabbat te vas a dormir ante un maestro como yo. No porque yo sea aburrido, sino porque vos sos materialista.
Porque a esta altura me asumo que no soy tan mal maestro. Entonces, desde esta exhortación, nos encontramos con un evangelio distinto, porque Mateo relata un discurso, o relata el discurso de Yeshua, por eso Mateo es largo, porque quiere demostrar que Yeshua era un rey, porque podía enseñar la Torá, como cualquier rey cuando llegaba el año Shemitah. Pero Marcos no. Marcos narra un siervo en acción. Por eso lo llama hijo de hombre, porque no hay excusa para el ser humano que quiere vivenciar al Mashiach. Tenés al espíritu que va contra la muerte, que se note en cómo servís. Él vino a servir. Marcos mismo lo relata allí en el capítulo 10:45 y remarca lo siguiente. Voy a buscar Marcos 10:45, así lo leo bien. Por ahí me quiero hacer el que mi memoria me va a ayudar, pero no, por ahí a esta edad la memoria traición. Marcos 10:45 dice así: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Coincide con lo que Pedro ha dicho? Sí. Pero aquí hace énfasis: el siervo de Dios siempre busca servir, mostrando que su vida entera no tiene máscaras, muestra su mundo emocional, porque no se puede servir a Dios con una cabeza llena de información. Por acá, en este ministerio, pasaron muchos que llenaron su cabeza con la información que salió de este maestro. Quisiera saber si alguno de ustedes sabe dónde se encuentran hoy. No están pastoreando, salvo el pastor Adolfo, ni siquiera su propia familia. Pero siguen llenos de información y quizás con más información que la que yo hoy estoy dando. Pero no importa cuánto discurso informativo puedas dar aquí arriba. Lo que importa es cuánta disposición tenés desde tu corazón para servir. Tu mundo emocional debe estar en acción a favor de, como dijo el siervo recién, de los ciegos, como decía Isaías 42, de aquellos que están más débiles en este mundo, especialmente los débiles de tu mundo. Lo vamos a ver al Hijo del Hombre en Marcos, no como un Dalai Lama, que es toda una payasada los maestros budistas, como que caminan y están superados. Un hombre lleno de compasión, pero un hombre también lleno de angustia cuando ve a los débiles no tener pastoreo. Un hombre que se indigna cuando ve la injusticia de los líderes religiosos. Y un servidor siempre tiene un corazón así de activo. En el Evangelio de Marcos, lo tienen ahí, aparece una palabra clave 40 veces, que cada vez que aparezca, vos lo tenés que tener en cuenta. La palabra eudos, así se pronuncia, maestra, eudos. Eusos se traduce en Marcos como luego, inmediatamente, después, enseguida. Cada vez que en el Evangelio de Marcos encuentres esas palabras castellanas, párate ahí, abrite a lo que viene después y conectarlo con lo anterior y ve si tu alma se puede manejar en eso, ser un siervo. El Evangelio estaba orientado a gente que no era judía, que estaba interesada en aprender la cultura del judaísmo, porque sabía que la cultura greco-romana había llevado en el primer siglo a las inmoralidades que aún en las casas de los emperadores se estaba haciendo. Marcos, cuando escribe, está gobernando el emperador Nerón, un homicida de su propia madre, de su propia hermana, de su propia esposa. Cuando se cansó de su esposa, era tan gordo y pesado que con una patada la mató para que la esclava de su esposa pasara a ser su esposa imperial. Popea se llamaba ella. Y para que se viera siempre hermosa, había comprado las mejores 100 burras del oriente, a las cuales les puso a las 100 burras herraduras de oro. Sus corrales eran de mármol blanco, que había que baldear todos los días, y las burras había que ordeñarla diariamente para llenar una piscina donde Popea se metía para siempre estar joven. Así de loco era el Nerón este. Y no le quiero contar cuando él y Popea querían conocer a todo el resto de la nobleza en esto que hoy se llama el poliamor, la cultura swinger, porque todo lo que hoy vemos con estos nombres raros ya se practicaba en el siglo I. El nivel inmoral número 50 también lo estamos viviendo nosotros hoy. Hoy está bien que tu hijo, no el tuyo, Señor, Dios salve, miro para acá un cualquiera. Hoy está bien que el hijo de tal o el hijo de cual aparezca de la mano con el trans, la chica trans. Y mañana aparece con el chico no sé cuánto. Con mi esposa conocimos una familia pastoral donde ellos veían bien que el hijo que había encontrado a un ex compañero de secundaria
gay ese compañero, echado de la casa por su pareja, durmiendo en una plaza, lo llevara a su casa y con su esposa, al verlo dormir en la sala, en el suelo, dijera, no, invento el nombre, Tito, venía a dormir con nosotros. Meses después, los tres eran una familia muy normal como los locos Adam y había nacido una nietita que no era del tal hijo, sino del amigo encontrado en la plaza que descubrió que de gay podía pasar a heterosexual. Porque aquí el punto no es ser homosexual o heterosexual, aquí el punto es ser alguien que con su sexualidad también sirve al Señor. Y tu sexualidad debe servir al Señor simplemente amando a una sola mujer. Tu esposa, que estuvo bajo la jupa, y me acuerdo, y se llama Gabriela. Porque esta semana tuve la paz, ¿no? Sí, esta semana fue. Cuando yo agradezco al Señor que cuando vino la pandemia, en el Shavuot del 2020 no ordenamos a pastores que, si usted viera un acta del 2019, la última acta del 2019 de Junta Pastoral, se iba a ordenar a varios como pastores, especialmente a X pareja, y me enteré que siendo casado, habiendo pasado por la jupa, en su lugar de trabajo, en su empresa, las mujeres eran desnudadas con la mirada del hombre. Hasta patrón tuyo fue. Y yo digo, menos mal, ¿de qué me salvé? Y yo quiero entonces hablar aquí, no es cuestión de si es homosexual o heterosexual, hay que ser gente que es siervo en acción. Me gustó ver un reportaje de una radio cristiana, un stream de una radio cristiana, me parece que de América Central, si no me equivoco de República Dominicana, a un ex homosexual. Y viene la famosa pregunta, ¿y cómo fue que ahora te hiciste heterosexual? ¿Cómo Dios te ha ayudado a ser heterosexual? Y le dice el hombre, perdón, yo jamás he pasado a ser heterosexual. Dios me sacó de la homosexualidad para enseñarme que soy un varón para una sola mujer, que es la que hoy es mi esposa y con la cual siento un placer que nunca experimenté. Porque si ustedes creen que Dios a los homosexuales los convierte en heterosexuales, ustedes, como muchos pastores, dice el Señor, fomentan la fornicación y el adulterio en las iglesias. ¡Wow! ¿Te animas a estudiar Marcos? Ahí tenés la fecha. Rápido, la siguiente, chicos. No voy a decir mucho porque ya lo hablé. La tradición se atribuye a Juan Marcos, las fechas tienen muchas opiniones y narra más que nada a un Yeshua haciendo ministerio, aún cuando está en la cruz y especialmente cuando se levanta de entre los muertos, porque esto es lo que sí quiero recalcar. Mi amado maestro, hasta resucitado, buscaba servir en acción. No puso excusa ni levantado de entre los muertos. Se quedó 40 días para hacerle entender a sus 11 discípulos, o los 12, se seguían llamando los 12, cada pasaje de la Torá, cada uno de los 5 libros de la Torá, más los escritos, más los profetas, todos, y siempre diciendo lo que sale en el camino de Emaús. Todos hablaban de mí, todos me señalaban, todo era sombra de mí. Después de 40 días, todos decían, listo, ¿cuándo pondrás el reino a Israel? ¿Cuándo lo restauras? No le corresponde a ustedes le corresponde servir. Y se van a quedar en Jerusalén para ser testigos. Porque la idea de testigo en griego, martirés, es alguien que con su acción, hasta con su muerte se arriesga a servir. Y acá es donde yo pregunto, ¿cómo anda tu vida a la hora de la persecución que se avecina tarde o temprano? Porque va a aumentar el antisemitismo. Y les guste o no, mi querido Monte Santo, nosotros ya estamos en la cultura del judaísmo. Y se nos va a venir la contra. Ya debes tener contra, se te deben reír. El judío, ahora que sos judío, ¿no te lo dice así alguien? Hasta parientes tuyos. Ahora que te has hecho judío, ¿y cuál sería el pecado? Allí les dejo una cronología ahora, la siguiente, chicos, que después la van a ver en la transmisión, pero lo único que quiero destacar, miren, es donde yo he puesto la palabra Marcos. No voy a leerla, pero tienen desde cuando nació Yeshua, cuando muere Yeshua, cuando resucita, y van a ir viendo cuando se convierte Pablo, cuando viene el Concilio de Jerusalén, y ahí, entre el año 55, 57 y 60, aparece este evangelio llamado Marcos. Y mucho después, si lo ven más abajo, está en grandote, por el año 64, algunos dicen entre 64 o 69, otros se arriesgan a decir hasta el 70, aparece Mateo. Si ustedes miran eso después en su casa, me van a poder seguir en lo que todos los jueves desde mi casa te voy a dar.
Pero ¿a dónde estoy llegando en este final? Porque tenemos que comer el pan, porque tenemos que bendecir a una triada que se vuelve a Córdoba, una Córdoba que va a ir creciendo, en donde un día ya no irá esta triada o la otra triada, un día habrá que mandar un matrimonio, 2 matrimonios, gente que pastoree. Donde quizás pronto haya un equipo misionando en Santiago. Le pedí a los hermanos Ponce, suena un conjunto folclórico eso, ¿no? Que están ahora en Chile, que se congregaran, porque a veces le agradecí la otra vuelta a Emilce y a Juan que me decían, vamos a ir por Chile y queremos congregarnos allá en Monte Santo. Y yo le dije a los chicos, es obvio, chicos. Pero después dije, no es tan obvio. Porque hay gente de aquí que cuando viaja a Chile, ni se le ocurre pasar por el Monte Santo de Chile. Son contados con los dedos de la mano, pero lamentablemente eso pasa. Entonces cuando me dice Leandro que iban a faltar, que vuelven tal X día, le digo, por favor, congrégate. Sí, vamos a estar con los hermanos. Y eso me alegra. Eso ya es un equipo. Porque aunque vayan a estar ahí sentados, ¿saben el aliento que da sentir la hermandad? Pero pronto irá otro equipo, que como el pastor Daniel le tendrá que predicar, enseñar, pastorear. Y cuando venga Tucumán de nuevo, porque viene Tucumán, Dios me vuelve a llevar a Tucumán. Esto va más allá de pastores. Esto tiene que ver con el pastor de pastores, que si a nosotros nos ponen conciencia de acción que realices esa acción de ungido, vos no vas a ser el que espera la próxima votación para ver si sos de los más sufragados, para que los pastores te impongan mano como diácono y o diaconisa. Ese deseo allí, eso pasa en la iglesia evangélica, se llama, a la larga esa gente termina como diablócolos y no como diáconos. Final. Esto que te voy a poner es complicado, así que trata de mirarlo y torcer la cabeza, ¿no? Póngalo en la pantalla amplia para que esta gente buena que está conmigo después en su casa tenga el deber de hacer pausa e ir copiando. Pero esto que te dejo es un regalito, no te lo voy a explicar, vos lo vas a notar que tiene exactamente cómo está esquematizado Marco, cómo están los datos del libro, está el autor, la fecha que ya hablamos, el esquema desde el capítulo 1 hasta el capítulo 14, vas a mirar la presentación. Todo eso lo vas a ver después. ¿Pero por qué te lo pongo? Porque Marcos realmente, manténganlo eso, tiene algo muy interesante, que es el método, yo le llamo así, el método del sanguchito. ¿Qué es un sanguchito? ¿Qué es un sándwich? Un emparedado. ¿Qué sería un emparedado de jamón, Chavo del 8? ¿Qué sería? Pan, jamón, pan, así de fácil. Muy bien, Chilindrina. O Poppy, no sé. Es eso. Tiene una cosa rara, por eso es que ni lo querían leer en el siglo III y IV. Preferían los otros que eran como más ordenados en la cronología. Es que los otros lo leían así como la biografía de Jesús, y por causa de no leer a Marcos, Mateo y Lucas se convirtieron en una equivocada manera de ver la cristología. Miraron un Cristo con una vida de héroe grecorromano, entonces apareció ese Cristo que a vos te metieron de chiquito, imposible de alcanzar, el flaco en la cruz, o, desde la iglesia evangélica, el resucitado, que bueno, él murió por nosotros, ¿yo qué quiere? ¿Qué quiere? Me dijo un tal que no está acá, ni entre los vivos debe estar. Era profeta. ¿Qué quiere, profeta, usted? ¿Que lo que yo vivo ahí en la iglesia también lo lleve a vivir en mi casa y en mi trabajo? No, papito, yo no quiero eso, solo quiere Yeshua. Por aquel entonces decía Jesús, pero es el mismo. Pero muchos que piensan así. Bueno, pero yo no puedo ser Yeshua allá afuera. Sí, debe ser como Él y mayores cosas que Él hacer, porque a la derecha del Padre Él se ha instalado para que tus acciones tengan poder contra la muerte ontológica y aún contra la muerte física. Porque a cada persona que le prediques el Evangelio, lo estás salvando de la muerte física. Ah, no, porque yo le prediqué a uno y se terminó muriendo igual, pero no se murió si aceptó el Evangelio. Se durmió, se preparó para un tiempo mejor. Antes de que entiendan el sanguchito, más o menos les voy a presentar esto, pero ahí nos vamos al video que es el final. Esto sería el sanguchito, miren. Tiene 2 tramas. La primera trama, la segunda trama. Y en el medio estaría el jamoncito. Sería la confesión que hace Pedro y luego, pegadito, la confesión de fe de Pedro llevando a todo lo que va a hacer después la muerte y resurrección del Maestro. Para que lo vean en más grande, ahí tienen las 2 etapas. La primera trama sería el pan y una parte sería el primer jamoncito. Y lo dejo quietito para que lo puedan ver después, donde justamente
desde el inicio hasta la situación final. Esto es el sanguchito. Se inicia algo, se lo termina y el lector dice, se terminó la historia. Y de repente dice, no se terminó, comenzó de nuevo. Esa es la idea del sanguchito. ¿Y cuál es la segunda trama? El pan de abajo, o el pan final, el pan de arriba, qué sé yo. Lo que desde Marcos 8 hasta Marcos 16 aparece como la acción transformadora que hace la pasión del Señor a favor de nosotros. Sin mucho más que decir, las que siguen no va, chicos, la que sigue no va, gracias. Sin mucho más que decir, sí te pido que mires este video, porque si logras entender, yo voy a poder hacer una conclusión para los 3 que ordenamos al diaconado, los 44 que fueron considerados en la votación, que no lo saben quiénes son, así que puede ser cualquiera de ustedes, para todos y cada uno de ustedes, pero especialmente para la gente que estando ahí en el stream, estaba anhelando que alguien les dijera para qué nacieron. Porque con lo que yo te dije, aunque es una info, en realidad, si lo sabes escuchar bien, te dije que los evangelios ayudan, y especialmente Marco, a orientar tu vida en tu misión. ¿Cuál es tu misión? Que cada acción demuestre que eres alguien que tiene la unción del Mesías. Que con cada acción de tu vida, especialmente fuera de estas paredes, puedas hacer que el mundo sea mejor. Miramos, observamos, escuchamos con el corazón este video, por favor. El Evangelio de Marcos es un libro de la Biblia sobre la vida de Jesús. La tradición más antigua y confiable nos dice que fue escrito por un hombre llamado Juan Marcos. Marcos no simplemente tomó al azar un montón de historias acerca de Jesús y las puso juntas. Él diseñó este libro para abordar algunas preguntas muy específicas acerca de si Jesús era o no el Mesías judío. Paremos ahí, porque este es un término con el que muchas personas, como yo, no están familiarizadas. El Mesías era una figura de un rey, en ocasiones llamada el Hijo de Dios, que Israel estaba esperando para venir y establecer un reino aquí en la tierra. En los tiempos de Jesús, Israel estaba ocupada por Roma. Muchos judíos estaban esperando que el Mesías viniera, expulsara a los romanos y gobernara como rey. Pero Jesús no expulsó a los romanos. De hecho, ellos lo mataron. Esto nos trae al punto exacto al que Marcos quería llegar en su libro. En la primera mitad, él se concentra en quién es Jesús. ¿Es él realmente el Mesías? En la segunda mitad, él aborda cómo Jesús se convirtió en el rey mesiánico. Justo en el medio del libro está una historia fundamental que une las dos mitades y en la que Jesús responde ambas preguntas. Ok, hablemos de la primera mitad del libro. ¿Quién es Jesús? Marcos deja muy claras sus creencias sobre Jesús desde el inicio del libro. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Una de las siguientes historias es de Jesús siendo bautizado. La voz de Dios anuncia desde el cielo: este es mi Hijo. No podría ser más claro. Está presentando a Jesús como el Mesías. Sí, pero mientras lees la primera mitad de Marcos, notarás que algo realmente interesante comienza a suceder. Jesús anda sanando a todas estas personas y constantemente les dice que mantengan el secreto de quién es Él. Esto sucede muchas veces en el registro de Marcos. Esto es muy extraño. Sí, ¿por qué guardar el secreto? Recuerda, muchos judíos tenían muchas expectativas diferentes acerca de quién sería el Mesías y de lo que haría. Jesús no quiere que la gente malentienda lo que significa que Él es el Mesías de Israel. Entonces, con todo eso en mente, llegamos a la historia fundamental en el centro del libro, donde Jesús se aparta con sus discípulos y les pregunta: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pedro le dice lo que todo el mundo ha estado diciendo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Pero luego sucede algo nuevo, porque Jesús comienza a explicarles cómo es que Él se convertiría en el rey mesiánico. No es lo que ellos esperaban. Él dice que sufrirá y morirá, y gobernará convirtiéndose en un siervo, o en sus propias palabras: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pedro se sobresalta al escuchar esto. Él reprende a Jesús porque no hay forma en que él dejará que Jesús muera. Jesús le responde: quítate de delante de mí, Satanás. Algo verdaderamente intenso. Realmente lo es, pero resalta lo importante que era para Jesús que sus discípulos entiendan quién Él realmente es. Y entonces, aquí en esta sección fundamental, Jesús trata de tener esta conversación con ellos en 3 diferentes ocasiones. Cada vez, ellos responden confusos y con miedo. Ok, esto nos lleva a la segunda mitad del libro, donde Marcos aborda la pregunta sobre cómo Jesús se convierte en el rey mesiánico. Es la última semana de la vida de Jesús. Él va a Jerusalén, entra en conflicto con los líderes religiosos y es arrestado.
Lo llevan a juicio como alguien que está pretendiendo ser el rey de los judíos. Hasta le dan una corona y una capa púrpura, como las de un rey, pero todo es un chiste cruel. Luego se burlan de él. Lo golpean y lo cuelgan de una cruz, donde muere. Es aquí, en esta escena crucial, donde nos encontramos con un nuevo personaje, Un soldado romano. quien de pronto comprende todo lo que está pasando. Él dice, ciertamente, este es el Hijo de Dios. ¡Qué locura! Es un enemigo quien primero lo entiende todo, que el rey mesiánico de Israel es Jesús, el crucificado. Esa es la estructura del libro de Marcos, pero el libro no termina con Jesús muerto en la cruz. No, al tercer día, unas mujeres van a visitar la tumba de Jesús y la encuentran vacía. Hay un ángel parado en ella que les instruye a que vayan y den las buenas noticias de que Jesús se levantó de entre los muertos. Pero en lugar de ello, ellas salen corriendo y no le dicen a nadie porque tiene miedo. Y así es como termina el libro. Lo cual es un final abrupto. Sí, es tan abrupto que escribas posteriores le agregaron un final que da cierre a la narración. Encontrarás que esa porción en tu Biblia tiene una nota al pie que indica que fue añadido mucho tiempo después. Pero Marcos es un narrador brillante. Él intencionalmente concluyó el libro de manera abrupta. A través de todo el libro, los discípulos han estado confundidos con el plan de Jesús de entregar su vida, con la historia en medio del libro y ahora con el final. Y es como si Marcos estuviera reconociendo cuán abrumadora es esta declaración de Jesús. Él quiere que tú, el lector, luches con ella por ti mismo. ¿Es este Jesús crucificado el Mesías que han estado esperando? En la misma manera que dispara la gente de ese sistema donde vos te movés, gente que vos conocés, yo no, vos sí. O vas a tratar de hacer que Dios sea parte de tu vida y se note en tus acciones. Cuando yo le hablaba a Franco, yo a él lo valoro desde que lo conozco, pero creo que desde esta charla no va a ser aquel Franco que he conocido hasta hace rato. Un Franco que va a representar a lo que voy a decir. Mucha gente cree que reordena su vida y se puede orientar. Voy a ir a la iglesia y ahora sí me voy a congregar. Yo creo que ese no es el inicio de una vida orientada. Si es por venir a una iglesia y seguir ciertos ritos, tengo que decirle que eso no sirve para nada. Los ritos son necesarios para alguien que antes de congregarse para ver si en una de esas así termina Dios ayudándolo, apoyándolo, respaldándolo. Los ritos son para aquel que a las rendijas de su alma, donde no se anima ni a mirar porque está todo muy desordenado y hasta oscuro, le permite a la luz del Evangelio, la buena noticia, penetrarlo. Porque cuando empieza Marcos, empieza con la palabra arjé. Yo les di una tarea hoy día. Tenían que estudiar el reshit. La palabra bereshit, hebrea, que se traduce en el comienzo, al griego se traduce a arjé, comienzo. Y de alguna manera el Evangelio es eso. Una oportunidad para que lo creativo de Dios, desde tus rendijas interiores, pueda hacer una nueva criatura en vos. Para que una vez que seas una nueva creación celestial, en vez de una vida metida en un laberinto de cosas, como están muchos, te conviertas en una vida que puede señalar dónde es la salida del laberinto donde se han metido muchos de tus conocidos. Marcos tiene un grito al principio. Preparad el camino del Señor allá en su sendero. Y la pregunta es, ¿cómo preparo el camino al Señor? No, primero para ir a la iglesia, no, tengo que dejar el cigarrillo, dejar de las malas palabras. ¿Han tenido gente que le contesta así? Y hasta quizás vos alguna vez dijiste eso. No, preparar el camino no es primero ser perfecto para en la iglesia. ¿Viste Dios? Sí, ya estás perfecto. ¿Para qué vas a la iglesia o para qué vas a Dios? Preparar el camino, vuelvo a insistir, es esto que acabo de decir. Primero es Dios el que se acerca a vos y sabe que hay rendijas en tu corazón. Rendijas que se pueden convertir primero en un buen desierto. ¿Qué es el desierto para Dios? ¿Algo malo? No. Algo que tiene que ver con un lugar donde si estás solo, Él puede intimar con vos. Porque en los desiertos, cuando hay otro, se la pasa bien. No sé quién ha tenido la experiencia de retirarse a nuestros desiertos en los cerros, a hacer un asado con un amigo, con un compañero. Qué bien que se la pasa. A vos que te gusta pescar. Qué bien que se la pasa. Ahí en ese silencio donde está tu amigo con vos esperando que haya picada. Muchas rendijas para la gente es un agujerito en el corazón a lugares oscuros. Para Dios puede ser ese desierto desde donde se prepara el camino para que tengas el mejor bautismo.
El bautismo que hace que en los cielos Dios diga, he ahí mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Basta de estar a la defensiva. Muchos hermanos que se perdieron de entre nosotros estaban a la defensiva cuando de mi boca salían palabras que en la verdad de Dios tenían una exhortación para su rara forma de vivir. Lo escuché hace unos días de una hermana que muy valientemente volvió, pero su marido muy valientemente se volvió su enemigo. Pero rescatando lo positivo que dijo esta mujer, es que valoraba un lugar donde la verdad, en el momento que se exponía, dolía. Y al doler se pone excusas. Pero si uno no le pusiera excusa a la verdad que habla, el dolor al principio, la molestia, como cualquier hijo reprendido por el padre, y como que te pone mal. Pero a la larga, ¿cuántas cosas te evita? Basta de tenerle miedo a ser humilde, querido varón. Salís corriendo a tu laburo y el talit no está en tu vida, la rodilla no se doblan, la para allá no la haces. El amor a Dios se muestra en una acción de servicio que comienza en la mañana yendo a Él y desde su palabra hablando con Él. A partir de ahí no vas a poder evitar, seas joven o muy adulto. Le hablo a cualquier varón o mujer que me esté escuchando de verdad con su corazón. No vas a poder evitar que tu humildad, en vez de llevarte a esa autocondena que todo el mundo practica, tu humildad le dé acogida a lo mejor que puedes palpar de Dios, porque vivenciar al Mesías es palpar el perdón del Eterno que te dice, te dejo regresar porque para vos hay siempre una nueva oportunidad. ¿Querés hacerle sitio al Eterno? Hoy es el día. ¿Querés que esa rendija sea la puerta para que Él entre? Déjalo entrar y actuar por esa rendija. Sé más sencillo. No vas a poder sanar lo que se produjo en tu infancia solo. ¿Por qué no darle la oportunidad al Dios que como papá o mamá abraza y a la rendija de tu herida la convierte en portal de muchas esferas celestiales donde se obligan los ángeles a ser tus servidores? Porque eso está en Hebreos 1:14. Los ángeles son ministradores de aquellos que son hijos y que tienen herencia. Vamos a proceder a lo que hay que hacer, una mesa. Pero qué bueno es que ese evangelión que tomó el poder romano y lo convirtió en una expresión religiosa, la tenés que entender como la buena noticia que viene del que tiene todo el poder. Evangelión era solo usado en el idioma original griego y especialmente en el Imperio Romano cuando había noticias importantes de la casa imperial. Nadie más daba evangelión, transliterado como evangelio o buena noticia, si no era el emperador hablando de algo que le pasó en su casa. Nació un hijo, tuvo una nueva conquista guerrera, expandió el imperio, bla, 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 bla. A eso viene Marcos Bugalente y dice, mire, el evangelio que tenemos es mejor, porque al emperador le llaman hijo de Dios. ¿De cuál Dios? Si el que nosotros servimos era el verdadero Dios hecho hombre y pura acción hasta la muerte, aún en la resurrección, dejándonos con la posibilidad de nosotros, como las mujeres nos representan, ¿no? Ver qué vamos a hacer si salimos corriendo de la buena noticia, a quién se la vamos a dar. Espero que quieras dar esta buena noticia a los que se la merecen. Y perdón que te lo digan, todos los seres humanos que están cerca tuyo se merecen esta buena noticia. Que vos a algunos los desprecien, hacete cargo, papá. Hacete cargo, mamá. De un Dios que un día te va a decir, te puse a él, te puse a ella, y dijiste que no eran dignos de mi buena noticia. Mi buena noticia es para todos, de un hijo que abrió los brazos y dijo, perdónalos porque no saben lo que hace, a un hijo que a mi derecha se ha sentado e intercede como mediador entre Dios y los hombres. Amado papá, nos disponemos en silencio y en oración a meditar. Hacemos introspección y reflexión, nos metemos y notamos que quizás hemos estado escapando a esta misión de tener acciones mesiánicas. Amado papá, gracias por la buena noticia de tu Hijo, Yeshua HaMashiach. Este pueblo conmigo declara y reconoce que Yeshua es tu ungido. Yeshua es el verdadero Cristo, el ungido, el Mesías. El único que puede darnos salvación. Yo y mi casa lo confesamos, mi casa y yo lo decimos. Confieso que Yeshua es el único mediador entre Dios y los hombres. Y ante esta confesión, con esta oración colectiva, te pedimos que nos ayudes a llevar esta salvación a nuestro mundo bendito.
Te agradezco por la gente que me toca convivir en mi diario estar. Primero estos, los que tú le llamas mis hijos. Te agradezco porque me dijiste, cuida mis ovejas. Y me has permitido reflejar tu paternidad para que ellos, aunque a veces desde mi voz tu verbo se hace látigo y castigo, pueden levantarse y no poner excusas a la gran misión. Proclamar que el que murió se levantó de entre los muertos y con su espíritu, venciendo la muerte, vive en nosotros para que seamos vencedores o más que vencedores sobre toda muerte ontológica en este sistema. Te pido por cada varón que ha dicho amén y mujer que ha dicho amén. Si son gente de familia, te pido por sus casas. Si son jóvenes, te pido por su familia. Al levantar mis manos me animo a pedirte por la prosperidad en las cosas que hacen, porque si sus acciones van a ser, como dice el Evangelio de Marco, acciones de un Mesías resucitado, esta gente es gente que al gritar la buena noticia tendrá el respaldo de ángeles ministradores. Por favor, envía más ángeles ahora. Sabiendo que hoy he hablado del príncipe de la muerte, yo abro mis manos con estos varones y confieso que esta mesa trae la memoria del Pesaj, y Pesaj es en mi memoria la certeza de que el príncipe de la muerte no puede tocar mi primogenitura. Por eso a estos primogénitos y a la dicha de estar entre el cielo y la tierra llevando tu mensaje, no lo podrá pagar las puertas del Hades. Levantamos, Señor, nuestras manos a ti y también nuestra alma para lo que vamos a hacer. En el nombre de Yeshua Mashiach, Rabbeinu, mi dueño y maestro. ¿Quieres confesarlo con tus propias palabras? Decir que estás en el nombre de Yeshua Mashiach, Rabbeinu, y traducilo. Yeshua, tu ungido, mi dueño y maestro. Vamos a lavarnos las manos